A ver, Josué Escalante. Buen día, Inge. Ya, dígame qué es el coseno hiperbólico de X. ¿Qué pasó? Sebastián Calizaya. Buen día, Inge. Buen día, Sebastián. ¿Cómo definimos el coseno hiperbólico de X? Es una función real de variable de X. Yo encontré así. Su definición. Todas las funciones que se han trabajado en cálculo 1 son variables de la variable real, X, ¿no? Son funciones en una variable. Ahora, ¿cómo definimos el coseno hiperbólico de X? Nada. A ver, Junior. Inge, casi lo mismo que mi compañero, solo que encontró la fórmula que sería e a la x más e a la menos x dividida a 2. No le podía interpretar bien. Ese es el coseno hiperbólico de X. Es una suma de funciones exponenciales. ¿De qué funciones exponenciales? E a la x medios más e a la menos x medios. Ese es el coseno hiperbólico de X. Y el seno hiperbólico de X, ¿quién me dice? Sí, lo mismo es e a la x menos a ver, e a la Diego. menos x sobre 2. Muy bien, es una diferencia de funciones exponenciales. E a la x menos e a la menos x dividido entre 2, ¿no? Eso es. Bueno, entonces luego vamos a preguntar más sobre ese aspecto, pero ahora vamos a ir a nuestra primera unidad de la materia en sí. Las transformadas de Laplace. Bien. Nosotros habíamos dicho desde un inicio, ¿no? Que para qué estudiamos transformadas de Laplace, para qué los siguientes temas que están pues relacionados con las ecuaciones diferenciales. Entonces es otra manera de resolver las ecuaciones diferenciales. Nos faltó series de potencias. Vamos a ver si tenemos tiempo para hacer eso. Ahora vamos a ir por este camino de las transformadas de Laplace. ¿Y qué ocurre? Ahora, de acá en adelante, nuestra variable independiente ya va a ser el tiempo, ¿no? Dominio del tiempo. Entonces, vamos a considerar t como nuestra variable independiente, ¿no? Entonces, y igual a una función del tiempo. Bien, o puede ser w igual a una función del tiempo. Ya vamos a considerar el tiempo como variable independiente. Se aplica la transformada de Laplace y se convierte en una ecuación algebraica, ¿no? En términos de la variable S. En términos de una variable S. Cualquier función del tiempo, no cualquiera. No todas las funciones
No todas las funciones tienen transformadas de Laplace. Esto se utiliza para cuando las funciones sí se pueden transformar mediante Laplace. Entonces, esas funciones, las transformadas de Laplace, están en términos de la variable S. Entonces, aplicando la transformada de Laplace, encontramos una ecuación algebraica en términos de S. Y lo que debemos hacer es resolver esa ecuación en términos de S. Es una ecuación algebraica. Hay muchos métodos que los vamos a ir estudiando, ¿no? Y luego se aplica la transformada inversa de Laplace y se obtiene ya el resultado de la ecuación diferencial. ¿No? Al aplicar la transformada inversa, ya vamos a tener otra función, que la función solución, en términos de nuestra variable original, que será el tiempo. Entonces, es, digamos, ese el mecanismo general para resolver una ecuación diferencial, pero también para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos. Esta es la definición de lo que son las transformadas de Laplace. Para una función del tiempo, ¿no? Que está definida en un dominio, aquí es una comita, vamos a arreglar esto, en un dominio de 0 hasta el infinito, ahí está la transformada de Laplace que se denota así con una L parecida a lo que hemos visto como recta, una L. Eso significa transformada de Laplace, ¿no? Esa transformada de Laplace de esta función del tiempo, ¿no? O f de t, es igual a una función que le estamos llamando f mayúscula de la variable s. Entonces, ¿y cómo utilizamos esto? A partir de la definición que es esta integral impropia. ¿Por qué se llama impropia? ¿No? Porque va desde el 0 hasta el infinito. No podemos decir que es integral definida, ¿no? Porque acá no hay límite. Entonces, por eso se llama integral impropia. Esa transformada de Laplace de f de t es igual a la integral de 0 al infinito de e a la menos st. Eso nos ayuda a transformar esta función en términos de s, ¿no? E integramos respecto de t. Esta es la definición, anoten en su papel, porque vamos a hacer ahora práctica para transformar funciones, ¿no? Esto es lo que utilizamos. Pero esta integral impropia, para poderla resolver, necesito de límites y aproximarme con ese límite cuando, por ejemplo, m, n tiendan al infinito. Y así es convertirla, esa integral impropia, en una integral definida para poderla resolver. Entonces, ya se han anotado, esa es la definición, lo más importante. Bien, ¿cómo calculamos esa integral impropia? Ahí está la definición de lo que es nuestra transformada de Laplace y aplico límite. Donde digo m va a tender al infinito. Entonces, de esa manera ya tengo mis límites de integración de 0 a m. Y esta es nuestra función integrando e a la menos st por f de t, que debo integrar respecto de t, ¿no? Ahora, si este límite existe, entonces la integral es convergente. Y la función f de t tiene transformada de Laplace.
Si el límite no existe, entonces se dice la integral no converge. Y pues la función f de t no tendrá transformada de Laplace. Entonces, eso también es importante. Bien. Esto es lo mismo, no sé por qué está ahí. Bien, y ahora vamos a ir con las funciones más simples. Después vamos a ver propiedades. Acá tengo mi función f de t igual a 1. Entonces, en nuestra definición, ahí está, la transformada de 1 ahora estamos buscando. Es igual a la integral de 0 al infinito de e a la menos st por 1, que no necesito escribir, por el diferencial de t. Entonces, ahí está. No puedo resolver esta integral impropia. Entonces aplico límites. Y eso es igual al límite cuando m tiende al infinito de ahora la integral de 0 a m y nuestra función es e a la menos st que debo integrar respecto de t. Ese es el parámetro de la transformada de Laplace y t, nuestra variable independiente. Entonces integro respecto de t. Copio límite cuando m tiende al infinito e integrando esta función, eso sabemos que es igual a e a la menos st dividido entre menos s. Bajo los límites de 0 a m. Entonces ahora continuamos escribiendo el límite y vamos a reemplazar, como ya sabemos utilizar cualquier integral definida, entonces reemplazamos los límites de integración. Y tenemos esa transformada de Laplace de 1 es igual. Copiamos límite cuando m tiende al infinito. Ahora la función integral en el límite superior. Eso es e a la menos sm sobre menos s. Menos la función integral en el límite inferior, e a la menos s por 0 sobre menos s. Y ahora, acá, reemplazo, ¿no? M tiende al infinito. Entonces, e a la menos infinito, ese es un parámetro. Entonces, aquí, s por infinito, voy a tener infinito. E a la menos infinito. Y sabemos que este es un coeficiente. Entonces, ¿cuánto es e a la menos s? El límite, ¿no? Cuando m tiende al infinito. Entonces, ¿a cuánto se aproxima esto? ¿Quién me dice? En su cabeza, la función exponencial. E a la menos x. ¿Cuánto es esto? Muchachos, estamos en cálculo 4. Es 0. Es 0. Muy bien, Joel. ¿No? Es 0. Y vamos a ver luego por qué. ¿No? Entonces, ya estamos reemplazando acá. Si m es el infinito, hablamos del límite cuando hablamos de una aproximación. Entonces, si tengo e a la menos infinito, voy a tener ahí, este límite va a ser 0. Y como esta otra función, si bien está dentro del límite, pero no tenemos en términos de m, entonces simplemente e a la menos 0, el 0 no tiene el signo, e a la 0 es 1. Entonces, menos entre menos, más. ¿Qué voy a tener acá de resultado? 1 sobre s.
Y esa es la transformada de Laplace de 1. Entonces, la transformada de 1 es igual a 1 sobre S. Eso es. Así calculamos evaluando integrales. Y la integral que debemos evaluar ya es la definición de la transformada de Laplace. Esta. Entonces, luego vamos a ver propiedades. Si tengo la transformada de 5, la transformada de Laplace de 5, ¿no? Entonces voy a tener 5 sobre S. Ese 5 puede salir fuera de la transformada y transformo simplemente el 1. Entonces la transformada de Laplace de 5 ha de ser igual a 5 sobre S. Pero eso vamos a ver en las transformadas de Laplace. Ahora les voy a mostrar, ahí está, las funciones exponenciales. Esto es de cálculo 1, ¿no? Ahí tenemos la función e a la menos x. Y si x tiende al infinito, entonces la función exponencial se acerca a 0. Por eso eliminamos ese término aplicando ya esos conceptos de cálculo 1, como también aplicando límites. Ahí esto se hace 0. ¿No? Entonces, de esa manera, la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre S. Bien, vamos a otra función. Todas las de la tabla, y la siguiente clase vamos a ver lo de la tabla. Todas de las funciones podemos encontrarlas utilizando pues la definición de lo que es transformada de Laplace. Ahora acá tenemos una nueva función, ejemplo 2, sea f de t igual a t. Entonces aplicamos la definición, la transformada de Laplace de t, de la función t, función identidad, vendría a ser en este caso, es igual a la integral de 0 al infinito de e a la menos st, por ahora f de t es t, por el diferencial de t. Esto es igual, para poder integrar esta integral impropia, aplicamos límite. Límite cuando m tiende al infinito de la integral definida de 0 a e. De e a la menos st por nuestra función cuya transformada queremos determinar, que es t, por el diferencial de t. Ya sabemos evaluar integrales. Por lo tanto, acá debo integrar por partes. No hay otro camino. Por partes. Copiamos límite cuando m tiende al infinito. Y acá ya saben ustedes. U ha de ser igual a t. Por lo tanto, el diferencial de u es el diferencial de t. Y llamamos e a la menos st por el diferencial de t, el diferencial de b. De tal manera que integrando, esto es igual a e a la menos st dividido entre menos s. Bien. Como t es nuestra variable independiente, entonces consideramos constante s. Y de esa manera tenemos la integral de este diferencial de b. Bien, entonces tenemos, aquí está, aplicando integración por partes. Hemos copiado límite cuando m tiende al infinito. De ahora u por b. U por b. T por e a la menos st dividido entre menos s. Bien. Menos. Aquí dice más. ¿Pero por qué? Porque acá tengo signo negativo. Menos la integral de b por el diferencial de u. ¿No? Entonces, menos por menos más. ¿Qué es lo que tenemos? B por el diferencial de u.
Entonces, podemos sacar fuera de la integral S que está en el denominador. Y vamos a tener integral de 0 a la m de e a la menos st por el diferencial de t, extrayendo, ¿no?, 1 sobre s. Porque ¿qué hemos indicado? Que t es nuestra variable independiente, entonces esta otra variable s, que es el parámetro de las funciones de las transformadas de Laplace, se considera constante. Bien, entonces ahora evaluamos esta integral que ya está sencilla. Y tenemos. Seguimos con el límite cuando m tiende al infinito. Copiamos t por e a la menos st dividido entre menos s. Y ahora acá, al integrar, vamos a tener e a la menos st dividido entre menos s. Entonces, acá, por ese menos s, voy a tener signo negativo, menos e a la menos st sobre s al cuadrado. Bajo los límites, todo esto de 0 a m. Seguimos con el límite cuando m tiende al infinito de la función integral en el límite superior. Reemplazo lo que esté por m. M por e a la menos sm dividido entre menos s. Menos e a la menos s por m sobre s cuadrado. Menos la función integral en el límite inferior, manteniendo siempre el límite, ¿no? Entonces ahí tenemos menos. Tenemos 0 por e a la menos s por 0 dividido entre menos s. Menos e a la menos 0, nomás ya diríamos, pero para que se ubique. S por 0 dividido entre s cuadrado. Ahí está. Y ahora, debido a lo que ya hemos recordado, ¿no? Entonces, al aplicar límites, m tiende al infinito y se nos hace este término 0 por esta función exponencial. Acá tengo la misma función exponencial, también se me hace 0. Y acá tengo 0, y 0 sobre cualquier número sabemos que es 0. Entonces, la transformada de Laplace de la función t, de la función identidad, es igual. Menos por menos, más. E a la 0, 1 sobre s cuadrado. Y esa es la transformada de Laplace de esta función f de t igual a t. Hasta acá, preguntas, muchachos. Ya. Fernando, León, ¿cómo evaluar una integral impropia? Pero ya está. Bien. Otra función. Ahí tenemos f de t es ahora el seno de a por t. La transformada de Laplace del seno de a por t es igual. La definición de transformada. Integral de 0 al infinito de e a la menos st por el seno de a por t, nuestra función cuya transformada queremos evaluar, por el diferencial de t. Eso es igual, convertimos a integral definida, límite, cuando m tiende al infinito, de la integral de 0 a m de e a la menos st por el seno de a por t diferencial de t. Bien. Y ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? ¿Quién recuerda cómo se evalúa esta integral? Método.
¿Y la T genera? Ya, integral por Partes, sí. por partes, por partes. Y además hay otra característica en esta integral. ¿Cómo se denomina esta integral? ¿Quién recuerda? Es una integral, como dice. Hiperbólica. No. ¿Es una integral cíclica? Es una integral cíclica o recurrente. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a volver a obtener esta integral, ¿no? Y tenemos que pasar de un miembro a otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eso ya tienen práctica desde cálculo 1. Bien, entonces evaluamos por partes. Y tenemos U es igual a E a la menos ST. Y el seno de A por T por el diferencial de T va a ser el diferencial de B. De tal manera que el diferencial de U es igual a menos S por E a la menos S por T por el diferencial de T. E integrando el diferencial de B es igual a menos el coseno de A por T sobre A. Bien, entonces la transformada del seno de A por T viene a ser igual. Ahora copiamos el límite y acá tenemos U por B. E a la menos ST negativo por esta razón, ¿no? Por el coseno de A por T dividido entre A. Bien. Bajo los límites, ya sabemos, de 0 a E. Menos la integral de B por el diferencial de U. Podemos extraer fuera de la integral. Vamos a ver los signos. Aquí tendríamos menos por menos más. Mantenemos este signo negativo de nuestra fórmula de integración por partes y tendremos S dividido entre A que podemos extraer fuera de la integral. Y tenemos integral de 0 a M de E a la menos ST por el coseno de A por T, por el diferencial de T. Ahí está. Bien, y nuevamente debemos evaluar por partes esta segunda integral. Entonces vamos a tener, copiamos límite, copiamos este término y tenemos menos S sobre A y colocamos un paréntesis porque debemos evaluar por partes esta nueva integral. Y mantenemos U igual a E a la menos ST. Y ahora el diferencial de B ha de ser coseno de A por T por el diferencial de T. Determinamos el diferencial de U. Eso es igual a menos S por E a la menos ST por el diferencial de T. E integramos el coseno de A por T por el diferencial de T y encontramos B que es igual al seno de A por T sobre A. Bien, aplicando ahora nuevamente la fórmula de integración por partes, tenemos bien, esto hemos copiado. Hasta acá tenemos que aplicar nuestra fórmula de integración por partes. Entonces, estamos copiando acá. Acá además, como vamos a obtener la misma integral, ¿no? Integral del seno de A por T. Entonces escribimos la transformada de Laplace del seno de A por T. Eso es igual al límite cuando m tiende a 0. Es la definición simplemente de la integral de 0 a m de E a la menos ST por el seno de A por T diferencial de T.
Y esto es igual. Tenemos acá al límite cuando m tiende al infinito de menos e a la menos st por el coseno de aporte sobre a, nuestro primer término, sobre a. Y acá, menos s sobre a. Y bueno, podíamos haber puesto un paréntesis grande acá y ya no escribir el límite. Pero como estamos, eso es indistinto. Acá teníamos nuestro paréntesis, ¿no? Y bueno, hemos arrastrado límite cuando m tiende al infinito y ahora nuevamente u por b. U por b. U es, voy a volver, u por b. E a la menos st por el seno de a por t dividido entre a. Ahí está. E a la menos st por el seno de a por t dividido entre a. Y bajo los límites de 0 al infinito. Bien, ahora tenemos menos la integral de b por el diferencial de u. Acá nuevamente se puede extraer fuera de la integral, ¿no? Uno el signo y otro s sobre a. Y vamos a tener la integral original. Entonces, ahí está. Ojo que acá luego debemos aplicar este coeficiente a ambos términos. Entonces, acá tenemos el signo negativo por la fórmula que también tiene signo negativo, tenemos ahora signo positivo. Y lo que hemos extraído fuera de la integral s sobre a. La integral de 0 a m y tenemos la misma función original que teníamos como función integrando e a la menos st por el seno de a por t. Y evaluamos la integral por el diferencial de t. Bien, entonces ahora como esta integral es la misma que la original, vamos a pasar al otro miembro. Pero para ello hemos escrito primero esta transformada de Laplace por su definición. Entonces tenemos acá este término y este otro término. Menos s sobre a y acá tengo coeficiente 1 sobre a. Ahí tengo menos s sobre a cuadrado por e a la menos st por el seno de a por t. Estos términos bajo los límites de 0 a m. Y bien, y ahora tengo menos por más, tengo menos. S por s cuadrado, y en el denominador a por a cuadrado. Por el límite, cuando m tiende al infinito, de la integral de 0 a m, de e a la menos st por el seno de a por t por el diferencial de t. Entonces, este término pasa al otro miembro con signo positivo. Y esta integral, incluyendo el límite, es el mismo que este. Entonces, factorizando el límite de la función integral, vamos a tener 1 más s cuadrado sobre a cuadrado. Del límite cuando m tiende al infinito, de la integral de 0 a m, de e a la menos st por el seno de a por t, diferencial de t, que eso es igual al límite, cuando m tiende al infinito de la suma algebraica de estos dos términos. ¿No? Bien, bajo los límites naturalmente de 0 a m. Bien, ahora, este coeficiente está multiplicando al límite, pasa al otro miembro a dividir, o bien primero hago acá algunas
operaciones algebraicas y busco como un denominador a cuadrado. Y voy a tener a cuadrado más s cuadrado en el numerador. Entonces, mi numerador está multiplicando a este límite, pasa al otro miembro a dividir. Ahí está. Y a cuadrado, el común denominador de este miembro, pasa al otro miembro a multiplicar. Bien, entonces tengo acá este coeficiente. Y copiamos este límite cuando m tiende al infinito de la suma algebraica de estos dos términos. Bien, y sabemos que este límite cuando m tiende al infinito de la integral de 0 a m de e a la menos st por el seno de aporte diferencial de t no es otra cosa que la transformada de Laplace del seno de aporte, su definición. Entonces, eso es igual. Ya hemos pasado este término al otro miembro y tenemos esa suma de términos. Y bien, aplicando estos límites ahora, acá hemos copiado simplemente, y aplicando los límites vamos a tener la transformada de Laplace del seno de aporte es igual a cuadrado sobre s cuadrado más a cuadrado del límite cuando m tiende al infinito. Y reemplazamos la función integral en el límite superior. Donde hay t, reemplazo m. Y ahí está. Menos e a la menos s por m por el coseno de a por m dividido entre a. Menos s sobre a cuadrado por e a la menos sm por el seno de am. Ahora menos la función integral en el límite inferior. Donde hay t, reemplazo por 0. Y voy a tener menos e a la menos s por 0 por el coseno de a por 0, dividido entre a. Menos s sobre al cuadrado por e a la menos s por 0 por el seno de a por 0. Y ahora, recordando nuestras funciones exponenciales y recordando límites, sabemos que el límite siempre tiende al infinito. Por esta función se nos hace 0. Acá también tengo esta misma función, se me hace esta función 0. Y ahora tenemos menos e a la 1, e a la 0, 1, negativo acá. Coseno de 0, 1. Entonces tengo menos 1 sobre a, ¿no? Con este menos voy a tener 1 sobre a. Y aquí está. Y acá, debido a esta función, ¿no? A esta función, seno de 0, eso es 0. Por esa razón, esto se cancela. Bien, entonces acá simplemente me queda menos 1 acá por menos 1 sobre a. Y acá está. Y realizando operaciones, la transformada de Laplace del seno de aporte es igual. Acá se me cancela a cuadrado sobre a. Me queda a en el numerador. Entonces tengo a dividido entre s cuadrado más a cuadrado. Esa es la transformada del seno de aporte. ¿No? Entonces hay que recordar paso a paso todo lo que se ha aprendido en integrales, también ahora aplicando para evaluar las integrales impropias, aplicando límites, ¿no? Y haciendo algunas operaciones algebraicas que nos permiten encontrar, por definición, las transformadas de Laplace.
Bien. Y tenemos acá 3 ejercicios. Transformada de Laplace, que deben encontrar, de E a la A por T. Transformada de Laplace de T cuadrado. Y transformada de Laplace del coseno de B por T. Bien. ¿Quieren hacerlo ahora una de ellas? Les doy tiempito. ¿Quién recuerda, muchachos? ¿Hay alguien que está repitiendo la materia? La transformada de Laplace de E a la A por T. ¿Saben o no saben? ¿Todos son nuevos, muchachos? ¿El resultado dicen G o Y el resultado. no era 1 sobre S menos A? Eso es. Tienen que llegar a 1 sobre S menos A, pero en este caso aplicando la definición de transformada de Laplace, ¿no? Entonces vamos a dejar estos 3 ejercicios para como tarea número 2 y tendrían que colgar mañana en el Moodle, mañana hasta las 12 de la noche. Bueno, ingeniera. Ya. Entonces eso vamos a dejar. Que hemos aprendido ahora, la definición de transformada de Laplace. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ya. Elma Zubia, ¿tiene alguna consulta, pregunta? No, Inge, está todo claro. Bueno, entonces nos vamos a ver el día miércoles, muchachos, ¿ya? Hasta luego. Buen Sí. día. Sí. Con respecto a las tareas, nosotros, por ejemplo, yo recién me he incorporado al grupo el día viernes y no sé cuál era la primera tarea, es que el grupo que no estaban han eliminado y creo que estamos varios, así estamos en esa situación. Ya, la tarea número 1 era de funciones hiperbólicas. Voy a pasar nuevamente al grupo WhatsApp, pero de todas maneras la tarea 1 está en el Moodle. Ya pueden entrar al Moodle y ahí está, dice tarea número 1. Y les voy a dar el tiempo. Tendrían 2 tareas. Esta tarea de las transformadas de Laplace, de estas funciones, y también de la tarea 1 de las funciones hiperbólicas. Ya tendrían, ya saben esto como tarea, estas funciones deben transformarlas, hallar las transformadas de Laplace de E a la A por T, de cuadrado y coseno de B por T. Entonces, eso tendrían esas 2 tareas para el día martes, para mañana en la noche hasta las 12 de la noche. ¿Ya? No hay otra. Ya. Eso sería. Gracias. Bueno. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchachos.